Buenas tardes y la charla de ahora estará a cargo de Nicole Franco León y es una charla sobre álgebra de mapas en Python. Así que denle una bienvenida a Nicole. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, como dijo Denny, álgebra de mapas en Python. Bueno, mi nombre es Nicole Franco de León, vengo de Colombia, soy ingeniera geógrafa y ambiental y bueno, mi nickname es Nicole Frale y me pueden encontrar así casi en todas las redes. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esta charla? Vamos básicamente a tener un recorrido un poco rápido y generalizado sobre qué es la geografía, qué son los sistemas de información geográfica, qué es una álgebra de mapas y cómo empezar desde una imagen, una captura que es una imagen satelital como esto, que es Pala aquí en Estados Unidos, hasta tener procesamientos y resultados de información a través de Python. Entonces, bueno, esto es álgebra de mapas, va a ser como nuestro tema central acá. Vamos a ver qué es, con qué se come esto, para qué y quién lo usa. Y vamos a iniciar con un contexto o con un concepto algo conocido, pero a mi parecer, mal instaurado, y es la geografía. Usualmente a nosotros nos hablan de la geografía como tener buena memoria, saber cuáles son los continentes, los países, si estamos en nuestro país, cuáles son las regiones, capitales, ríos, demás. Y personalmente yo sé que Colombia tiene 32 departamentos, algunos ríos, quizás capitales, pero hasta ahí llego. Porque básicamente la geografía es literalmente la descripción de la Tierra y pues lo que esta ciencia se trata es del estudio de la descripción o representación de la Tierra y sus relaciones a diferentes escalas. Entonces, en la geografía moderna lo que tratamos de entender es cómo la explicación de muchos fenómenos naturales y sociales y cómo esto se localizan y el porqué de estos fenómenos. ¿Y cómo podemos analizar estos fenómenos? A través de los sistemas de información geográfica. Entonces, un sistema de información geográfica es un sistema informático para recopilar, procesar, analizar y presentar información y datos espaciales. Es decir, vamos a describir y categorizar lo que pasa aquí en la Tierra. Entonces, con ellos podemos identificar problemas, supervisar cambios, podemos administrar y responder a diferentes eventos. ¿Y cómo funcionan estos sistemas? Básicamente con capas, datos y análisis. Las capas contienen información, esta información vendrían siendo los datos y con estos datos podemos hacer análisis. Y esta información viene de muchísimas maneras, pero principalmente los vemos en vector y en raster. Entonces los datos vectoriales los encontramos y son estos puntos, líneas que terminan convirtiéndose en polígonos y estos polígonos representan algo. Y los vectores son mallas que generan, los rasters son mallas de información, es decir, celdas o píxeles, y cada celda tiene unas coordenadas, X y estas coordenadas tienen unos atributos. ¿Y por qué tenemos diferentes clases? Porque ellos tienen pros y contras. ¿En qué se depende estos pros y contras? Primero, en cómo están compuestos. Entonces tenemos, los vectores se componen de vértices y de líneas, y los rasters se componen de píxeles. De esta manera, también hay una estructura de estos datos. Entonces, la estructura de los datos, al los vectores ser puntos, líneas, polígonos, tienden a ser más compactos. Y cuando hablamos de raster, sus datos son mucho más simples y por ello son más básicos de procesar. De la misma manera, cuando hablamos de la precisión de estos datos, ¿qué pasa? Como los vectores tenemos unos límites definidos, hay una mayor precisión. En cambio, en el raster, cuando tienes un píxel, no te puede generar o no te puede mostrar puntualmente cuál es la zona límite de X o Y fenómeno. Pero cuando hablamos de sobreposiciones o trabajar con esta información, hay diferentes comportamientos de la información. Entonces, el vector se puede codificar eficientemente, pero el eficientemente no quiere decir que sea rápido, porque hay más información. En cambio, en el raster, ya que es simple y básico, se puede implementar de una manera muy rápida. El vector lo que nos va a mostrar es una información 2D, plano. En cambio, el raster es una representación más fiable de la realidad. Y el nivel de asignación de atributos es mucho más fácil asignárselos a un vector, pero por lo mismo se puede corromper mucho más fácil. Y los raster solamente se puede incorporar esta información desde el inicio de la creación.
es muy importante que tengan en cuenta que si hay errores en estos procesamientos, es mucho más fácil encontrarlos, identificarlos y corregirlos en los vectores que en los raster. Pero ya entendiendo un poco más cómo funciona la información y cómo viene la información, pues vamos a adentrarnos un poco en qué es el álgebra de mapas. Y esto es un conjunto de variables. El álgebra de mapas lo que hace es un conjunto de variables, de expresiones y de funciones que a través de una sintaxis vamos a obtener resultados geográficos. Y estas funciones se clasifican de 4 maneras. Tenemos funciones locales, focales, zonales y globales. Cuando hablamos de funciones locales, es el resultado de dos píxeles me generan un tercero, que es lo que vemos en el número 1. Entonces, una función local lo que hace es que le asigna a una celda el valor de la misma celda de las capas de entrada. Y a partir de ello podemos hacer cálculos, podemos hacer operaciones aritméticas, podemos hacer operaciones lógicas como booleanas o decir sí o no, y parámetros estadísticos. Cuando hablamos de una función focal, es a partir de un punto se puede procesar y generar información de una misma área, es decir, se operan sobre una sola capa de datos y a partir de esa celda podemos sacar información de las celdas que están colindantes a la misma. Y con estas podemos hacer cálculos de descriptores estadísticos, podemos saber y hacer combinaciones lineales. También podemos hacer operaciones matemáticas y podemos clasificarla para obtener otro tipo de información. Están nuestras funciones zonales, que en esto lo que hacen asociar a cada celda valores relativos. Por ello, no podemos utilizar, digamos, como en la local o en la focal, que se dependen netamente de su ubicación geográfica, por decirlo así, sino necesitamos otra capa que nos compare y nos dé información para que hagamos estas clasificaciones o procesamientos en una zona determinada. Y finalmente las globales, tenemos una capa y a partir de esa capa podemos generar información, podemos clasificarla o podemos hacer muchos más procesos a través de esa única capa. Ya con la información, ¿cómo podemos procesarla? Entonces la podemos procesar a través de un modelo y en este caso se llama Model Builder. Y lo que hace es una aplicación que se utiliza para crear modelos, poder editarlos y administrarlos, y con ello podemos adicionar y conectar datos y herramientas, y a partir de ello hacemos interacciones, podemos hacer visualizaciones y podemos manejar todas las herramientas de geoprocesamientos a través de scripts, y en este caso scripts de Python que están transversales a todos los procesos. Pues ya entrando un poco más en materia, entonces tenemos ArcPy. ¿Qué es ArcPy? Es un paquete en este caso y bueno, ArcPy se basa en la licencia de Esri y es un paquete que su objetivo es realizar análisis de datos geográficos, poder convertirlos, administrarlos y automatizar todos los procesos que se hacen en este sistema de información geográfica. Y este viene de un ArcGIS Scripting que pues lleva muchos años y se modificó y se creó el ArcPy. ¿Cómo los podemos instalar? Entonces, pues el ArcPy viene y es parte de la distribución predeterminada de ArcGIS, pero si no se puede, por alguna razón no lo encontramos ahí, se puede instalar con Conda y se ejecuta el comando que vemos en la parte de abajo. Entonces, teoría, y vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar a ver ejemplos desde la parte geométrica a algo ya más elaborado. Entonces, esta es una herramienta que es de proximidad llamada Buffer. Y lo que hacemos es llamar el módulo, el ArcPy, y le decimos que genere un buffer, un análisis de buffer, le damos nuestra entrada, nuestra salida y de cuánto queremos que sea el buffer. Y esto sería el resultado. Es un río y tiene un buffer de 500 metros en su totalidad. Otro ejemplo, y ahí es cuando ya empezamos a ver cada uno de los diferentes tipos de información. Entonces aquí son ejemplos de tipo vector, es decir, estos que vienen de XY, puntos, líneas y polígonos. Entonces tenemos la temperatura media anual, tenemos la velocidad del viento, la precipitación anual, el brillo solar de una zona, el brillo solar de cierta zona. Podemos operarlo, le hacemos diferentes ponderaciones dependiendo de qué es lo que queremos mostrar y podemos ver la clasificación climática de X o Y zona que deseamos.
paralelamente. Entonces ya vimos cómo funciona con un vector, ahora cómo funcionan con un raster. Y esto se puede hacer también, un ejemplo de ello son los análisis multitemporales. Entonces tenemos el mismo río en diferentes años, 2013, 2016, 2019 y 2021. Entonces, ¿cómo funciona acá? Se hace un análisis de la imagen, se dice este píxel corresponde a río, este píxel corresponde a playa, este píxel corresponde a una isla, y cuando ya uno los clasifica de esa manera, eso se llama una revisión supervisada. Y esto lo que hace es generar un polígono que nos puede mostrar cómo cambia la cobertura de una zona a través de los años, que es lo que vemos como el resultado. Y vamos a ver el último ejemplo práctico, y es el uso de hábitat del delfín de río. Entonces, ese es un delfín de río, ahí está en el Orinoco, y en el Amazonas, su especie es Ina geoffrensis, y son animales supremamente raros porque no se sabe mucho de su comportamiento. Entonces, a través de diferentes ONGs de Sudamérica se le han puesto tags en la aleta dorsal y se está tratando de entender cómo funcionan estos animales. Con el tag estamos viendo los datos de una emisión. Esto es una hembra que cuando se le puso el tag estaba embarazada. Entonces nos va a mostrar cómo es su comportamiento. Se tabuló la información y obtenemos, esta es la espacialización de esos datos. Entonces, estos datos que tienen la hora, la coordenada X y Y, para saber dónde están, y aparte de eso nos está dando una precisión. La precisión que estamos viendo en este caso, y dependiendo también del satélite, hay un máximo de error de 150 metros. Entonces, ya con esta visualización, lo que vamos a hacer es vamos a calcular la magnitud de unidad de área, es decir, vamos a calcular la densidad de kernel. ¿Para qué? Para saber cuáles son los hotspots, es decir, dónde está más este delfín o qué es el hábitat que más utiliza. Entonces, con esos datos, bueno, corremos esto es el módulo de ArcPy, le decimos que corra una densidad de kernel, posterior está nuestro dato de entrada, le estamos diciendo que cada uno de los registros no es un grupo, sino es un dato único. Le estamos diciendo que nos dé la ruta de salida y el tamaño del píxel. El tamaño del píxel lo que dice es lo que nos ayuda a saber la precisión de la información. En unidades de cuadradas es una densidad y es planar porque estamos hallando áreas. Y este es nuestro resultado. No es muy llamativo. Entonces, ¿qué podemos hacer con ello? Antes de poder seguir trabajando, ¿recuerdan cuando hablábamos de este tipo de información local y focal? Esto fue un proceso focal. ¿Por qué? Porque estamos calculando la media aritmética con un punto de cuánto es lo que habita, es la densidad por punto y unidad de área. Ahora hicimos una reclasificación. ¿Para qué hacemos esta reclasificación? Para que nos diga realmente cómo es el uso del hábitat. Si es un 5, 10, 15, 20% frente a el hábitat o la zona donde se está moviendo este delfín. Entonces, iniciamos, llamamos el módulo de ArcPy, llamamos el kernel, que es este, con el nombre le decimos cuáles van a ser los valores. Estos valores están divididos en 20 categorías, si ven este último, dice que son 20 categorías, le estamos dando nuestra ruta de salida y le estamos dando un no data, que lo que nos está diciendo es que si encuentra vacíos de información, lo llene con una ausencia de información, como un no data, y no que quede un hueco. Y esto es lo que obtenemos. Se ve un poco mejor. Entonces aquí, cada una de las bandas de colores lo que nos está diciendo es dónde está y los diferentes cambios es qué hábitat utiliza más. Es decir, si ya lo procesamos y lo dejamos un poco más bonito, vemos que el delfín, en este caso es una hembra y ya estaba con una cría porque se vio, pues hay pescadores que ya lo vieron, habita más en zonas de lagunas que en el río principal. Entonces, a partir de este tipo de información se puede saber cómo es el comportamiento. Ahora, como se dieron cuenta, el primer ejemplo que tuvimos fue netamente vectorial, después fue de raster, y este tiene un poco de ambos. De esta manera podemos darnos cuenta que no es necesario solamente tener un tipo de información, sino saber cuándo ir mudando de información para tener una mejor precisión y análisis de datos. Ahora,
¿Por dónde empezamos cuando queremos trabajar o al menos estar en este tipo de proyectos? Hay un montón de libros de Python y de análisis geoespaciales. Uno de ellos es Python for Geospatial Data Analysis de Bonnie McClain. Hay documentación, digamos, en este caso yo hablé solamente de un tipo de sistema de información geográfica, pero también hay open source como QGIS y hay un montón de plataformas que lo sustentan. Hay comunidades que aparte de la de Python como esta, hay también de la parte geoespacial como Women Geospatial o Geospatial World. Hay cursos en muchas plataformas y hay otros que pues, nos pueden apoyar como GitHub o repositorios y más. Bueno, y las conclusiones. Entonces, la primera es que hay geografía en todas partes. Yo empecé siendo ingeniera geógrafa, mi parte, digamos, de programar es muy baja, digamos, pues frente a otro tipo de cosas, pero a partir de la geografía se puede ver muchos procesos, se puede ver muchas dinámicas y pues hay geografía en todas partes, en lo que ustedes busquen. Y digamos, desde donde yo empecé no es el único camino, hay caminos, se puede abordar desde diferentes partes y hay una gran amplitud de alcance. Cualquier problema o cualquier situación que ustedes en este momento estén trabajando tiene un componente geográfico y o espacial. Entonces, ahí pueden trabajar y aprender y conocer. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Permiso. Te dejo. Gracias.